Hola, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este tiempo. Seguimos con este episodio 3 de nuestro podcast Recargados. Así que no olvides compartirlo con aquellos amigos que necesiten escuchar este tiempo y sobre todas las cosas, también suscribirte a nuestro canal de Exaltación Church porque sabemos que hay temas muy interesantes que queremos compartir con todos ustedes. Así que hoy les saludamos desde acá. Tenemos un tiempo bastante especial que vamos a compartir a través de este conversatorio que vamos a tener y sobre todo un tema bastante interesante e intrigante. Así es, estamos súper listos en esta noche. Estamos aquí desde la sede de la Iglesia Exaltación y bueno, estamos listos para hablar en esta hora de este tiempo. Sí, y sobre todas las cosas, hablar y conversar acerca de un tema muy importante en los creyentes. Y es una incógnita que tenemos que descifrar. ¿Cómo sé si Dios me habla? ¿O cómo sé si Dios es el que está hablando a mi vida? Sí, un tema muy importante porque muchas veces pensamos que escuchamos la voz de Dios y es muchas veces la voz de nuestros deseos, la voz de lo que nosotros anhelamos. Entonces es importante nosotros aprender a reconocer que si Dios me está hablando o si soy yo mismo, si son mis anhelos, el anhelo más fuerte que hay en mi corazón. Entonces, para no ser engañados, vamos a ver cuáles son esos puntos en este día. Sí, y sobre todo porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que Dios me habló o Dios me dijo, ¿no? Dios me dijo, entonces muchas veces uno dice, wow, bueno, esta parte yo lo respeto. Como pastores, nosotros decimos, bueno, Dios te habló, ok, entonces tiene que ser lo mejor, la mejor voz y es la que tienes que obedecer y hacer. Pero muchas veces decimos, bueno, ¿y aquí qué pasó? Porque no siguió, no siguió esa decisión que tomó si Dios fue que le dijo. Entonces ahí nosotros comenzamos a pensar, bueno, ¿será que se dejó guiar fue por sus emociones, por lo que quizás escuchó una noche después de una frijolada fuerte? Sí, es que a veces hay cosas muy curiosas porque yo he escuchado unas cosas interesantes con la frase es que Dios me dijo. Por lo menos en una oportunidad, recuerdo que estaba hablando con una pareja que tenía, en ese momento estaba teniendo conflictos en la relación y de repente la chica de la relación comienza diciéndome lo siguiente, me dice, pastor, yo tomé una decisión clara frente a esta relación porque Dios me dijo que me divorciara. Oh, Así me lo dijo. tremendo, Y a veces pusieron. uno se pone a analizar las frases y uno dice, oye, ¿hasta qué punto Dios es capaz de decir estas cosas? ¿No? Porque a Ajá, veces uno puede tratar de justificar, sí. inclusive tomando el nombre de Dios para que nuestras decisiones se sientan respaldadas a un punto que nada ni nadie me pueda criticar, ni cuestionar, ni decir lo contrario con respecto a lo que estoy pensando. Y entonces ahí uno dice, bueno, y cuando se casó, entonces, ¿quién fue el que le dijo que se casara? ¿Fue Dios o fue ella? Entonces, o él. Entonces, para lo que nos conviene, decimos, es que Dios me dijo, ¿cierto? Para lo que me conviene y para lo que yo más anhelo en mi corazón, muchas veces en nuestra carne caemos en esa trampa del enemigo, donde comenzamos a decir, no, es que me conviene mejor esto. Entonces, Dios respáldame en lo que yo voy a hacer, porque yo sé que tú tienes planes maravillosos. Entonces comenzamos y tergiversamos la Biblia y la colocamos a nuestra disposición y en nuestra, ¿cómo se dice eso? Nuestra manera. Sí, lo que más nos conviene, lo que quiero decir. A lo que más me convenga, este versículo bíblico y la palabra de Lo Dios lo voy a acomodamos. acomodar para mi situación y ese momento tiene que, mejor dicho, allí usted agarrarse porque si usted está metiendo a Dios donde Dios no dijo nada, se está metiendo en líos. Sí, y hay personas que, por ejemplo, han dicho esa frase para abrir negocio. Dios me dijo que abrir este negocio, o Dios me dijo que renunciara a este trabajo, o que Y resulta, rechazara esta oferta laboral. Entonces, muchas veces hay momentos en la vida donde escuchamos mucha gente
que dice la frase, es que Dios me dijo. Sí. Pero ¿cómo sabemos si realmente esa fue la voz de Dios? Es correcto, vamos a mirar eso, porque también lo que tú decías, conozco de un caso fuerte que le salió una oportunidad de trabajar y me dijo, no, pastora, Dios me dijo que descansara, este no es el tiempo para trabajar. Entonces que Dios le había dicho que descansara porque iba a venir el mes siguiente otras oportunidades y que entonces ahí sí iba a poder trabajar. Y resulta que lleva muchísimos meses donde en donde esa persona ha esperado y se ha movido, creo yo, en buscar un trabajo y no le ha salido. Entonces, ¿fue la voz de Dios o fue la voz de quizás de la pereza de salir a trabajar? Sí, porque hay personas que dicen, Señor, dame trabajo, pero el lunes, porque No el el fin jueves, de semana por lo no menos. el viernes, Sí. y no me llamen para ese día. Entonces dicen, no, comienzo desde el lunes a trabajar, entonces pierden la oportunidad. Entonces bueno, vamos a mirar. Sí, Vamos a mirar. y creo que hay cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para saber si realmente la voz que estamos escuchando es la voz de Dios, si realmente la frase Dios me dijo está dentro de lo que realmente estamos diciendo nosotros que Dios nos está hablando. Porque muchas veces podemos tomar el nombre de Dios en ciertas necesidades personales, pero más sin embargo realmente no está avalado por Dios. Entonces, ¿cómo saber si realmente Dios es el que nos está hablando con respecto a estas situaciones? Yo creo que aquí vamos a compartir 3 puntos rápidamente para de alguna forma poder tener una base o una clave de cómo nosotros podemos reconocer si esa voz que estamos escuchando es la voz de Dios. Entonces yo creo que el punto número 1 es que si lo que estoy escuchando se alinea a las escrituras es porque viene de parte de Dios. Y esto es un tema muy importante, ¿no? Porque si yo puedo decir, por ejemplo, en el caso de la chica que dijo, Dios me dijo que me divorciara, cuando tú lees las escrituras, por ejemplo, la palabra de Dios en Malaquía dice que Dios aborrece el divorcio. Entonces, hoy podemos tratar de justificar muchas cosas, pero realmente como es un pacto, Dios no quiere disolver el pacto. Entonces, y esto lo podemos tomar en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, lo que Dios supuestamente nos habla tiene que estar alineado a las escrituras, es decir, a la palabra de Dios, y no torcerla a mi manera, sino más bien buscar que la verdad y la rectitud, la certeza de las palabras que están en la Biblia puedan confirmar lo que realmente yo estoy diciendo y sintiendo, porque muchas veces hay gente que siente esa voz que les habla y que les dice. Yo, por ejemplo, tengo un caso personal. Yo cuando estábamos allí recién saliendo de novios, siempre toda pareja ora y le dice a Dios, Señor, ¿será que esta es la persona adecuada? Como lo hicimos en el capítulo, en el episodio 2 de nuestro podcast. Sí. Pero cuando yo estaba orando en ese momento, le dije, Señor, yo quiero que tú me confirmes porque no es tan malo pedirle a Dios una confirmación de ciertas decisiones que uno va a tomar, no tiene nada de malo. Pero en ese momento yo sentí en mi corazón como una voz que me decía, lee Proverbios 18:22. Y yo no sabía en ese momento que decía Proverbios 18:22. Inmediatamente salgo corriendo a las escrituras y el versículo dice, el que haya esposa, haya el bien. O sea, creo que más claro que el agua no está. Y eso ese pasó versículo. fue porque conoces las escrituras. Entonces esa es la ventaja cuando tú conoces las escrituras, cuando tú conoces los versículos bíblicos, cuando tú estudias la palabra de Dios, ahí viene una respuesta. Y qué mejor porque dice la Biblia también que la mayor profeta es la Biblia. Así ¿Sí? es. Entonces la profecía lo que aclara es el panorama, ¿cierto? Te da una mejor visión. Y gracias a Señor porque tú respondiste con ese versículo Creo bíblico. que Dios fue bastante claro. Bastantísimo Me claro. dijo, esa es suya, pero tiene que casarse. Entonces yo dije, bueno, Señor, me Sí. toca hacer absolutamente todo lo concerniente para poder dar el paso adelante. Pero creo que no está mal decir, Señor, confírmame. Pero muchas de las confirmaciones que vienen a nuestra vida van a venir a través de las escrituras. Es como por ahí un meme que dice, Señor, háblame. Y por ahí sale una respuesta al meme y dice, lee la Biblia. Entonces luego dice el meme nuevamente respondiendo, es que quiero que Dios me hable mucho. Y la persona le responde, entonces lee la Biblia mucho, porque las escrituras
son la palabra de Dios. Entonces, Es si la yo voz quiero de que, Dios, es claro. si quiero que Dios me hable o lo que yo siento que Dios me está hablando, tiene que estar alineado a la palabra de Dios, a las escrituras. Entonces es allí donde nosotros podemos tener una especie de filtro para saber si realmente lo que estamos sintiendo viene de parte de Dios, porque es interesante eso. Sí, demasiado importante porque si nosotros comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a leer versículos, capítulos, comenzamos a estudiar la palabra de Dios, comenzamos a amar la palabra de Dios, porque creo que en estos tiempos de crisis aún en la iglesia, hemos dejado de amar la palabra de Dios porque hay muchas distracciones y ya no se utiliza la Biblia física, ¿no? Entonces, sino que se utiliza es el dispositivo, el celular, y ahí te van a llegar muchísimos mensajes. Entonces es bueno que tú agarres, tomes tu Biblia y comiences a rayarla y comiences también a escribir, porque cuando tú conoces y conocemos nosotros la palabra de Dios, también vamos a conocer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cómo Dios te va a hablar si tú no lees su voz, su palabra? Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Lee la palabra de Dios físicamente. Agarra tu Biblia y comienza a hacer esa tarea. Es importante para que también nosotros podamos tener una confirmación de lo que, yo quiero escuchar la voz de Dios. Lee la Biblia. En la Biblia hay para todo, ¿no? Hay para las emociones, decisiones financieras, decisiones del presente, decisiones del futuro, familia, amigos, hermanos, bueno, de todo. Hay hasta para problemas en el alma. Entonces, Problemas de problemas de problemas de parejas. padres, de los hijos, Ujú. para todo hay una instrucción y sobre todo un consejo de parte de Dios a través de las escrituras. En una oportunidad pasó algo interesante porque estábamos dirigiendo una escuela ministerial y había en ese momento una gran cantidad de jóvenes que nos decían cómo yo puedo escuchar la voz de Dios, sobre todo con el tema del hecho de poder tener esa sensibilidad de saber reconocer la voz de Dios. Entonces recuerdo que en ese momento nos levantamos tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana para orar con todos ellos. Y en ese momento recuerdo que cuando esta chica me hizo esa consulta, yo le dije, hagamos lo siguiente, la hora que tenemos para orar, vamos a dividirla a partir de hoy en dos tiempos diferentes. La primera media hora va a ser exclusivamente para orar, pero la segunda media hora vas a buscar un libro, un capítulo, un versículo de la Biblia y vas a comenzar a leer sin parar y dejar que sea Dios que comience a mostrarte lo que realmente tú debes leer. Y resulta que esos chicos, al cabo de prácticamente una semana, comenzaron a encontrar respuestas a preguntas personales que ellos tenían que ni siquiera nos habían confiado a nosotros, pero más sin Tú embargo, dices, Dios les habló a tú ellos. dices algo importante porque no fue la primera semana, sino que me acuerdo tanto que fue en la segunda semana, porque recuerdo que hasta llegó a frustrarse, se sentían frustradas porque leían la Biblia y sentían como que Dios no les hablaba, porque creo que esto es de un caminar diario, que tú vas a decir, bueno, entonces voy a comenzar a partir de hoy a leer la Biblia para que Dios me hable, y resulta que tú comienzas y bueno, no la entiendo, pero mientras que pasan los días y las semanas van a comenzar a venir revelación y con tu oración al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela, vas a comenzar a entender y a comenzar a escuchar el mensaje de Dios, porque eso fue lo que aconteció en esa escuela, que los chicos después de una semana fue que comenzaron y era todos los días, Sí, ¿verdad? claro, Todos los todos los días días que orando y leían la leyendo, todos Biblia. los días. Entonces, no te frustres si de pronto tienes cierto tiempo y aún no entiendes. Espera que llegará el momento en el que tú vas a ejercitar allí esa lectura de la palabra de Dios y vas a comenzar a afinar tus oídos espirituales y tus sentidos espirituales para poder entender. Pero esto no es de hoy para mañana, esto es de tiempo. Así es. Por eso lo número uno que queremos dejarte hoy como clave es que si tú dices que Dios te habla, eso que Dios te habla tiene que ir alineado a las escrituras, a la palabra del Señor. Lo segundo que creo que podemos compartir en esta hora es que lo que escucho es coherente con el carácter de Dios. Es interesante esto porque muchas veces
la gente desconoce el carácter de Dios o lo que conocemos como la naturaleza de Dios. Es decir, si Dios dice que es bueno, que es santo, que es perfecto, que es puro y muchos atributos que tiene nuestro Señor, eso quiere decir que Él no va a responder a algo contrario a su naturaleza. Él no va a darme a mí algo que esté contrario a la forma de pensar de Dios o a la forma de actuar de su carácter. Entonces, en medio de la bondad de Dios, si Dios me habla algo, también me lo va a hablar en esa bondad. Si Dios es misericordioso, entonces esa respuesta también vendrá como un acto de misericordia. Si Dios me muestra su gracia y su favor, entonces muchas veces esa respuesta vendrá también como un acto de gracia y de favor. Entonces, la voz que estoy escuchando en mi corazón o en mi mente, muchas veces la gente no sabe cómo interpretar la voz de Dios, pero esa voz que está diciéndome o que muchas veces pensamos que viene de Dios, ¿será que es coherente con el carácter y la naturaleza de Dios? Porque creo que este es el punto también importante de poder definir esta incógnita, ¿no? De decir, Señor, Dios me habló, porque si te pones a pensar que una persona dice, Dios me dijo, es porque realmente lo que Dios le dice, uno, se confirma en su palabra, dos, está relacionado con el carácter y la naturaleza de Dios. Es correcto, o sea que si Dios me habla algo, va a ser beneficioso para mí primeramente, pero también para las otras personas que tengo a mi alrededor. O sea, no va a causar un daño, porque Dios es bondad, entonces va a ser para bien. También va a ser para apaciguar quizás una situación. No va a ser para causarle daño a alguien, porque muchas veces nosotros queremos y nos aferramos a ciertas situaciones y nosotros decimos es que yo quiero que Dios me diga y es que yo quiero que Dios haga esto y es que yo quiero y entonces pensamos que eso es lo que Dios me habló, pero resulta que vamos a causar un lío y se desata muchas cosas alrededor de nosotros y decimos, bueno, pero yo tomé la decisión supuestamente que Dios me dijo y mira, se me desordenó todo. Sí, porque a veces Porque yo, por Dios ejemplo, no es desorden, Dios claro, es orden, el carácter de Cristo. Claro, en el carácter de Dios es donde está inclusive una de las respuestas interesantes de saber confirmar que lo que viene a mi mente o a mi corazón realmente viene de parte de Dios. Porque yo he escuchado gente que dice, por ejemplo, si esa chica es para mí, que el semáforo cambia en rojo. Entonces, realmente a veces pedimos confirmaciones para supuestamente escuchar la voz de Dios, pero hay cosas que tienen que ver también con la naturaleza y el carácter. A veces la chica que está allí, aunque el semáforo cambie en rojo, tú tienes que mirar si esa persona realmente va a estar a tu lado como ayuda idónea. Entonces, a veces queremos y tratamos de forzar y doblarle el brazo a Dios para que nos diga que sí a todo, cuando a veces hay momentos donde también Dios nos va a tener que decir que no, por su naturaleza, por su carácter y porque realmente como Dios nos ama tanto, también nos tiene que corregir en ciertas decisiones que tenemos que llegar a tomar. A veces también podemos estar escuchando una predicación en medio de la congregación y nos hacemos los oídos sordos porque decimos, no, ese tema no es conmigo o no quiero escuchar este tema, pero realmente es una cuestión ya personal. Pero en la naturaleza de Dios y el carácter de Dios también se manifiesta a través de lo que Él habla. O sea, Él no puede negar lo que es y nosotros tampoco podemos tratar de negar lo que Dios es. Entonces, si Dios nos habla, uno, se confirman las escrituras, dos, es coherente con su carácter. Es decir, si Dios habla a mi vida acerca de ciertas decisiones, es porque estamos alineados también a la forma de pensar de Dios, a la forma de actuar de nuestro Dios, porque Dios también, a pesar de que es espíritu, la palabra de Dios expresa sentimientos de Dios. Entonces, esa parte emocional o sentimental, esos sentimientos que provienen de Dios, porque el amor para nosotros es un sentimiento, pero para Dios es su naturaleza. Entonces, son cosas que tienen que estar alineadas con Él, con su forma de ser y que nosotros podamos también actuar de esa manera para resolver muchas cosas en nuestra vida y tomar decisiones de forma correcta. Sí, para esto, si tú y yo no tenemos una vida espiritual de conexión todos los días con Dios, de orar,
de buscar al Señor cada día más y conocerle más, nosotros no vamos a poder tomar pues decisiones correctas con el Dios. Entonces, para estos puntos principalmente, si no tenemos tiempo de comunión con Dios, mira, nada te va a funcionar, ¿sí? Porque si no aprendes a escuchar la voz de Dios, a leer la Biblia, entonces no vas a tener como una respuesta. Me hago entender, si no comienzas a tener una vida espiritual activa, tampoco vas a comenzar o nunca vas a entender el carácter de Cristo. No, y lo que acaba de decir es interesante porque muchas veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios a través de intermediarios, es decir, de terceros. Sí, claro, o sea, que no me cueste tiempo de oración, ¿sí? Que no Sí. me cueste tiempo de leer Biblia porque es que no tengo tiempo. Queremos que alguien no, más nos hable de que, parte de sí, Dios. que esa persona me dé una palabra profética. Entonces, ay, gracias. Y gracias por darme la palabra profética. Y después va y se estrella porque, ay, no, resulta que Dios fue con alguien que solamente le dio una palabra a conveniencia y no era la voz de Dios. Entonces es preferible que tú y yo escuchemos. Yo muchas veces le digo, Señor, yo quiero una respuesta concisa, clara de esto. Yo conozco tu voz, yo conozco tu palabra. Quiero que me hables tú y no quiero que me hable un tercero porque yo tengo una comunión contigo. Entonces cuando vienen esas personas a decir, es que yo quiero que Dios me dé una palabra, entonces no, pero ya te di una palabra con la predicación. Sí, claro. Y muchas palabras te ha dado, Sí. pero queremos es que nos resuelvan una vida espiritual que no alimentamos diariamente. Y creo que ese peligro de no tener una relación con Dios para poder escuchar y saber identificar su voz es lo que hace que inclusive puede ser que hayan palabras proféticas que sí vienen de parte de Dios, pero como yo no sé ni el tiempo, ni la hora, ni el lugar, ni cuándo, ni dónde, entonces a veces nos afanamos por correr por el cumplimiento de algo donde, como no sé identificar las señales de Dios, entonces muchas veces corro hacia un lugar y Dios te dice, ya va un momento, es mi palabra, es todo, pero no es de esta manera. Es como lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Dios les dijo, vayan por el desierto y van a atravesar el desierto en 40 días, pero como ellos no hicieron lo que Dios les dijo, duraron 40 años. Entonces retrasaron más el hecho de poder pasar a la tierra de bendición y todo por causa de que del afán de lo que había en su corazón y aún una actitud incorrecta frente a una palabra que venía de parte de Dios. De desconocimiento, porque tenían muchos dioses, pero no conocían al Dios verdadero y eso nos pasa hoy en día que hay muchos hijos de Dios que desconocen a su Padre Dios, pero conocen muchos dioses. Hoy en día hasta el celular, el trabajo, una persona puede convertirse en un Dios que no es el Dios verdadero. Entonces necesitamos una iglesia, ser una iglesia que conozcamos a Dios. Para conocer a Dios necesitamos tener una relación personal con Él diaria. Esto no es de que, ay, es que yo me siento que no conozco a Dios, eso es culpa de mis pastores, porque mis pastores entonces son un termómetro, ¿no? Se convierten en termómetros espirituales. Yo estoy mal es porque el pastor, yo estoy mal es porque la iglesia, yo estoy mal porque tal cosa, ay, también otra persona está mal es porque, entonces comienzan a echarle la culpa a otros. Creo que no hay claridad entonces y hay muchos cristianos que son muy inmaduros donde miden su nivel espiritual por una persona externa. La vida espiritual siempre es por un tercero. Sí. Por un tercero. Siempre la vida espiritual es personal, interna tú con Dios. Sí. Y creo que un tercer filtro, porque estos son filtros que son interesantes de descubrir para saber reconocer si la voz que me está hablando es la de Dios, es saber que si esa voz que escucho le agrada a Dios. Es decir, si lo que estoy escuchando le agrada a Dios, es porque viene de parte de Dios. Por ejemplo, en el caso de decir, Dios me dijo que me divorciará, ¿tú crees que eso le agrada a Dios? Entonces, realmente no viene de parte de Dios. Ya es una situación humana donde se trata de resolver de forma humana, pero no es algo donde Dios en su naturaleza y aún en lo que Dios pueda llegar a sentir o expresar, a Él le agrade. Entonces nosotros podemos tratar de forzar ciertas decisiones, ciertas acciones, ciertos compromisos y muchas veces podemos caer en el punto de ser tan cobardes de decir, es que Dios fue el que me mandó y me dijo que hiciera esto. Y claro, lo que tratamos es de
de saltar el hecho de asumir nuestra responsabilidad en las decisiones. Pero siempre que vemos que Dios nos habla en algo, ese algo que Dios nos habla tiene que ser agradable para Él. Y su palabra no solamente habla de bendiciones, también habla de las manifestaciones de consuelo, de correcciones y edificaciones para nuestras vidas. Entonces son momentos diferentes, formas diferentes, donde Dios puede actuar en nuestra vida, hablar en nuestra vida, pero eso tiene que ser agradable delante de sus ojos. O sea, lo que yo quiero hacer y lo que digo que Dios me dijo que iba a hacer, tiene que ser agradable delante de sus ojos. Es porque, por ejemplo, una persona, un delincuente, yo he escuchado de delincuentes, bueno, historias donde dicen que delincuentes oran a Dios para ir a cometer su delito. Entonces, ellos pueden decir, no, es que Dios me dijo que hiciera todo esto. Pero eso es agradable delante de los ojos de Dios. No, entonces hay cosas que no pueden ir en contra de lo que Dios piensa, de lo que Dios siente y de a lo que a Dios le agrada. Si a Dios no le agrada lo que voy a hacer, entonces no viene de parte de Dios. Sí, entonces necesitamos, antes que agradarnos a nosotros mismos, porque vivimos en una sociedad, queridos y queridas, vivimos en una sociedad donde nosotros mismos queremos agradarnos a nosotros mismos y muchas veces no pensamos en agradar a Dios. Entonces, súper importante y clave esto, de no buscar solamente mi conveniencia, de agradarme a mí, no importando que, bueno, no le agrade a Dios, como decías, hay muchas personas que buscan a su propia conveniencia ciertas decisiones y piensan que Dios los va a respaldar porque simplemente ellos son los hijos de Dios y porque la palabra de Dios dice que respalda a aquellos. Y entonces necesitamos primeramente pensar que si esto que yo estoy haciendo le agrada a Dios, esa decisión que tú estás por tomar, ¿será que le agrada a Dios? Y es algo sencillo porque todos conocemos el bien y todos conocemos el mal. Es súper sencillo. Entonces, Iglesia del Señor, que nosotros podamos pensar en esto, ser claros y aunque hayan decisiones que muchas veces no nos van a agradar a nosotros mismos, pero sí a Dios, entonces vale la pena muchas veces decir, mejor me detengo aquí, no sigo adelante porque sé que esto no va acorde a lo que es Dios. Y entonces, Señor, espero y que tenga más claridad en mi corazón, más claridad en mi espíritu para tomar mejores decisiones, aprendiendo a leer tu palabra, aprendiendo ¿a qué? A que sea coherente a la bondad de Dios, al carácter de Dios y también que sea agradable a Dios. Y sí, y eso nos ayuda también a que en nuestras oraciones, cuando yo voy a tomar una decisión, yo pregunte y consulte a Dios, Señor, lo que voy a hacer te agrada a ti. Creo que ese es uno de los secretos del rey David. David, cada vez que actuaba, a pesar de que cometió muchos errores como ser humano, pero muchas de las cosas que en medio de su vida él pudo hacer es buscar la manera de hacer cosas que le agradaran a Dios. Entonces, si era agradable para Dios, era agradable para él también. Entonces, eso es importante. Entonces, la decisión que tomara, a pesar de que muchas veces posiblemente iba más allá de su deseo, él decía, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Si es agradable para ti, entonces yo lo hago conforme como tú quieras. Entonces, en nuestras oraciones es importante que podamos decir, Señor, esto es agradable a tus ojos, es agradable a tu corazón, lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, con quién voy a estar, dónde voy a salir, dónde me voy a reunir, porque a veces esto tiene que ver con todo. Por eso Pablo decía una expresión muy interesante, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque cuando habla de conveniencia, habla de ese aspecto, de saber que esto le agrade a Dios. O sea, Pablo lo que decía es, tú tienes derecho a hacer lo que quieras, eres libre de hacerlo, pero no todo es agradable delante de los ojos de Dios, prácticamente traduciéndolo para este tiempo. Y creo que eso es importante entenderlo y reconocerlo, porque si no le agrada a Dios, entonces ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a decidir hacer eso? Entonces es importante que nosotros podamos alinear nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras acciones
A, la voz, 1, de las Escrituras, 2, del carácter de Dios y 3, que sea agradable delante de sus ojos y de su corazón. Y esto nos ayuda siempre a tratar de tener una relación saludable con Dios, porque sin relación, ¿cómo puedo conocer la voz de Dios? Esto es tan interesante que, mire, muchas veces, y le ha pasado a muchas parejas, y sé que esto muchas parejas lo entienden, y es el hecho de que a veces cuando uno escucha la voz de la pareja a lo lejos, uno de una vez la identifica. O cuando hay ciertos sonidos o ciertos momentos, yo escucho a veces parejas donde hacen pequeños silbidos de alguna forma y ya de una vez, porque identifican la voz que les está llamando, que les está anunciando que está cerca. Y creo que eso es importante, porque si yo no hablo con Dios, si no puedo conversar con Dios, no tengo tiempo de oración, no tengo comunión con Dios, no tengo relación con Dios, ¿cómo yo puedo identificar su voz y reconocer su voz para decir, es que Dios me dijo, es que Dios me habló? Porque a veces realmente estamos manipulando esa acción para una palabra decisión fuerte, pero personal. real. Una palabra fuerte que es manipulación y muchas veces no nos damos cuenta porque estamos en medio de situaciones complicadas donde muchas veces nos vemos como forzados a tomar ciertas decisiones y pensamos que es el momento correcto, pero a veces caemos en ese mover de manipulación y, y no nos damos cuenta sino hasta después que como que despertamos y ya estamos como sin anestesia, ¿no? Entonces, para que no caigamos en ese círculo de manipulación, de equivocarnos y de cometer tantos errores, vivamos una vida continua de conocer a Dios. Punto. Y de aprender a amar a Dios, es muy Y cierto. aprender a amar a Dios y su palabra. Es Así importante. Sí, esto es algo personal. Cada quien desde su casa comienza a tener una lectura, personas donde pueda tener una especie de intercambio de ideas para poder llegar a un punto de decisiones en Dios. Y la palabra de Dios siempre nos va a llenar de sabiduría. Así que en este tiempo vamos digamos, concluir este espacio entendiendo estas tres cosas. Número uno, si yo dije que Dios me dijo, uno, lo que me dijo está alineado a su palabra. Sí, bueno, perfecto. Entonces, punto número dos, lo que me dijo Dios está alineado a su naturaleza y carácter. Sí, perfecto. Número tres, lo que me dijo Dios le agrada a Dios. Sí, entonces corre por esa decisión, haz lo que tienes que hacer porque ya pasaste el filtro para saber identificar que lo que Dios habló a tu vida es lo que Dios realmente quería para ti en ese momento. Y a veces esto nos va a ayudar también al hecho de eliminar mucho el Dios me dijo de terceros, porque a veces pareciera que escuchamos la voz de terceros, Dios me dijo que te dijera. Pero entonces es importante lo que tú decías, que uno aprenda a identificar la voz para que uno decirle, bueno, si Dios te dijo que me dijera, entonces déjame que Dios también me diga a mí directamente, porque es importante eso. Así que en este espacio queremos primeramente dar gracias a Dios por permitirnos estar acá y dos, que usted pueda usar este filtro en este podcast de saber identificar o decir o reconocer cómo saber si Dios me dijo o si Dios fue quien me habló. Así que compártelo con alguien, suscríbete al canal y por supuesto dale me gusta porque vamos a tener mucho más podcasts para ti que serán muy interesantes. Así es, entonces que esta herramienta sea de provecho para todos nosotros y que podamos vivir diariamente conociendo a Dios. Dios es infinito, Él es principio, fin, alfa, omega. Entonces Dios no tiene un fin. Todos los días vamos a conocer nuevas facetas y nuevas cosas que Dios siempre nos sorprende. Entonces afinemos nuestros sentidos espirituales y escuchemos y aprendamos a escuchar la voz de Dios y aprendamos a tomar de nuevo la Biblia y estudiémosla. Mira, ¿qué días estaba escuchando un pastor que dijo que hubo un hombre de Dios que leyó la Biblia como 100 veces? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Es la pregunta. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia completica? Entonces, mientras que muchas veces vemos
series 2, 3 veces, las repetimos, películas las repetimos 2, 3 veces. ¿Cuántas veces hemos leído nuevamente la Biblia completa? Entonces, que esa pregunta nos quede allí a todos y comencemos, Señor, es verdad, necesito volver a leer la Biblia, volver a estudiar, volver hasta que cada día yo pueda entenderla más y poder afinar mis sentidos espirituales para aprender a escucharte. Entonces, Iglesia, gracias por conectarse y compartamos siempre todos estos podcasts. Así es. Muchas bendiciones para todos y hoy les dimos a ustedes lo que Dios nos dijo que le dijéramos a ustedes que debíamos decirle. Así que muchas bendiciones y nos vemos en nuestro próximo podcast. Bendiciones, que estén muy bien, les amamos, Iglesia, y nos vemos en la próxima. Bendiciones.